la crisis es inherente al ejercicio de vivir. La crisis, por ende, es inherente al ejercicio de gobierno. Político que no acepte que la crisis hace parte del negocio es un político que está llamado a retirarse del ejercicio político. Vamos a hablar de comunicación y estrategia política en tiempos de crisis. No podemos hablar de comunicación y estrategia política en tiempos de crisis si no comprendemos, siguiente, la lógica propia de lo que es el manejo de crisis. La crisis siempre va a tener un elemento diferenciador, un elemento clave, un elemento puntual. Y es que la crisis es un riesgo materializado. Y quiero que en eso lo tengamos muy claro, porque el riesgo es inherente a la comunicación política. El riesgo es inherente al ejercicio de gobierno. El riesgo es inherente al mismo hecho de vivir. Solamente vivir genera un riesgo en sí mismo. Y si vas a gobernar, genera riesgo en ti, en tus seguidores, en tu equipo de gobierno, pero sobre todo el impacto en tu familia. Y eso es lo que los políticos tienen que entender, que el ejercicio comunicacional político y de implementación de la gobernanza estratégica es riesgoso per se. Político que tenga aversión al riesgo es político que mejor se busque otra carrera. Es un político que no entiende para qué está en este negocio de la política, de poder servirle a la gente y de poder construir escenarios de desarrollo. Entonces, podemos ver la crisis de dos maneras. Podemos ver la crisis como un problema o podemos ver la crisis como una oportunidad. Yo soy de los que siempre le digo a mis clientes que prefiero ver la crisis como una oportunidad y no como un problema. Siempre prefiero ver lo positivo de la situación y cómo llevar el tema de la crisis a un escenario positivo. Siguiente. Entonces, la comunicación política y las crisis se pueden presentar en escenarios electorales. En campaña podemos tener crisis, pero podemos tener crisis en escenarios de gobierno. Y así las cosas, la comunicación y las crisis tienen elementos constitutivos fundamentales y básicos que quiero que tengamos en cuenta. Primero, que la política es el arte de la consecución, administración y conservación del poder político. Señores políticos, los que vienen aquí buscando tener poder, buscando ganar elecciones, pero perderlo en el siguiente periodo electoral, son políticos que no han entendido la esencia de la palabra política. La política es una expresión, es una palabra que va inherentemente ligada al poder. Olvidémonos de todas esas definiciones románticas que nos hacen de la política, todas esas definiciones bellas de la política, todas esas definiciones ideales de la política. La política no es el arte de servir. La política no es el arte de gobernar y hacerlo más con los menos recursos. La política no es el arte de ponerse a disposición del pueblo. No. Esas son consecuencias del ejercicio político. La política tiene una sola definición clave. Buscar, obtener, consolidar, administrar y mantener el poder político. Si tú buscas y obtienes el poder, pero no lo consolidas, no lo administras bien ni lo pierdes, déjame decirte que perdiste el tiempo, perdiste el examen. Y es importante que tengamos eso muy claro. Y es importante que tengamos claro que la política requiere la implementación del poder para el desarrollo de unos postulados y una idea de lo que debe ser la cosa pública en representación, no de muchos. Cuando hablamos que la política es para implementar los postulados de la cosa pública de muchos, no es de todo el cierto. Es para implementar las lógicas de deseo y aspiración de unos pocos de la sociedad. Y voy a hacer un ejercicio sencillo. El que crea que la política se gana con la mitad más uno desconoce cómo funciona el juego político real. La política no juega y no se gana con la mitad más uno. La política
en nuestros países latinoamericanos es normal que un presidente gane con el 31, 32, 33% de las personas que están en edad de votar. Ni siquiera de la población, sino de las personas que están en edad y en posibilidad de votar. Porque los que no están inscritos en el padrón electoral, los que están en la cárcel y han perdido sus derechos políticos, o las personas que están en el exterior y no han inscrito su cédula o su DNI, no pueden votar. Entonces, solamente un presidente es común que en Latinoamérica gane con el 33% de los votos y de la posibilidad de los que pueden votar. ¿Y dónde queda el otro 70%? Al otro 70% le toca, sí, en un juego de suma cero, someterse a la voluntad de los que ganan. Porque es que la política, al consolidar el poder, busca desarrollar la agenda programática de los que me acompañaron electoralmente, por lo menos en un escenario ideal. No pasa así que en el caso de Duque, que Duque alimentó de burocracia y poder los primeros 2 años a sus enemigos. Y ahora no es ni amigo de su partido, ni amigo de los que son enemigos, porque quiso quedar bien con todo el mundo. Primer error de los políticos, tratar de caerle bien a todo el mundo. En política hay que determinar lo que nosotros llamamos construcción de alianzas y significados. Y un significado fundamental es quiénes son los unos y quiénes son los otros. Y yo tengo que tener claro siempre quiénes son mis unos y trabajar para mis unos, porque si los abandono en el ejercicio del poder, seguramente me abandonarán en la siguiente elección. Siguiente. La campaña permanente nos obliga entonces a entender que un gobernante, señores alcaldes, señores gobernadores, siempre está en campaña. El ejercicio de gobierno, señores secretarios de despacho, es un ejercicio político de campaña, porque ustedes están ejecutando la agenda pública de una administración. Si ustedes gobiernan de espaldas al electorado que los va a apoyar en el siguiente periodo con miras de mantener el poder, ese electorado no los va a acompañar porque no hicieron una buena campaña desde el gobierno. En Colombia, hablar de campaña de gobierno no es legal. No es legal. No puedes invertir recursos del gobierno en hacer campañas de consultoría, de comunicación estratégica con miras a apoyar a un candidato o a un movimiento político. Pero hay que entender que los políticos tienen que permanecer en campaña permanente, porque si no permanecen en campaña y si se olvidan de su electorado, el electorado se va a olvidar de ellos. Entonces hay que construir una campaña de legitimidad y gobernabilidad que se convierte, en pocas palabras, en una campaña permanente electoral. ¿Por qué? Porque puede haber legalidad en el ejercicio de gobierno, pero la legitimidad la da el acompañamiento ciudadano. Gobierno con legalidad es un gobierno que termina su periodo. Gobierno con legitimidad es un gobierno que va a perdurar después en el siguiente periodo. Siguiente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de crisis? Siguiente. El manejo de crisis tiene unas características fundamentales y es que nadie estaba preparado hasta 2020 para hablar de gobierno en el marco de la gestión de las crisis. Siguiente. La literatura era muy corta, muy poca sobre gestión de crisis y se han rescatado algunos postulados básicos de cómo se debe manejar o las posturas que deben tener los gobiernos para la gestión y el manejo de las crisis. Y esos postulados básicos que no se conocían hasta 2020 porque el mundo nunca había vivido una crisis generalizada, los gobiernos era la primera vez que se enfrentaban a un escenario donde no sabían qué hacer y cualquier decisión que tomaran no era la mejor, era la menos equivocada. Todos los que están aquí en el ejercicio de gobierno y público saben de lo que hablo, sobre todo los que trabajan en temas relacionados con salud y bienestar social. Fueron épocas muy duras para el planeta. Y entonces estos 5 principales postulados se han venido desarrollando en este año y medio. Los teóricos lo han venido desarrollando en estos 12, 16 meses. Primero, entender que la sociedad, la ciudadanía tiene un sufrimiento, hay un dolor real y hay que entender que se sufre y hay que entender que el ciudadano sufre para poner y tener empatía en el dolor de ese ciudadano. Pero entonces hay que tener una reafirmación a la crisis. Hay que demostrarle y recordarle al ciudadano de a pie que otras crisis hemos vivido y que de otras crisis nos hemos recuperado. Y esas situaciones de crisis nos han generado angustia,
desesperanza, dolor, pero hemos tenido la fuerza para recuperarnos. Después, una compensación, hay que mitigar la crisis y hay que actuar sobre lo que generó la crisis de forma inmediata, para después hacer las acciones correctivas para que no vuelva a suceder. Y finalmente, la apología. A los políticos les cuesta pedir perdón. Y invito a los políticos que están en este auditorio que entiendan que hay momentos en que tienen que pedir perdón, porque también son humanos y toman decisiones equivocadas. Muchas veces el cierre de la crisis termina en pedir perdón, pero no pedir perdón a tiempo lleva a detonantes de nuevas crisis que no se tenían calculadas. Caso abril 2021 Colombia. Era tan sencillo como retirar la reforma como se retiró, pero tarde. Esa crisis había hecho que estallaran otras crisis y que detonaran otras situaciones que ya venían afectando a la ciudadanía. Y ya el remedio inicial para la primera crisis no era suficiente para mitigar la segunda, la tercera y la cadena de crisis que se presentaron. Así las cosas, la esencia de la comunicación política tiene que no olvidar que la política es en esencia comunicación de intereses. Los políticos no son buenos ni malos. Los políticos no son azules ni rojos. Los políticos no son bonitos ni feos. Los políticos, obvio, pero los ciudadanos también. El habitante del territorio tiene intereses y esos intereses son los que nos movilizan a apoyar un postulado político y electoral. Y entonces comunicamos intereses, principios, información y apoyo electoral. Por eso la política en medio de una crisis debe manejar un discurso exitoso y que sea capaz de permear y movilizar a la ciudadanía. Podemos ser muy buenos convenciendo, pero si no movilizamos no tenemos algo que en ciencia política se llama la acción política, que es la acción de mostrar y ejercer el poder. Siguiente, claves para el discurso político y exitoso. La honestidad y la transparencia. Es importante que el ciudadano perciba la honestidad del político. Segundo, que sea coherente. Muchos políticos dicen muchas cosas, pero hacen otras muy diferentes. Pensar, decir y hacer, clave de la coherencia en la comunicación política. Tercero, controlado. Y esto quiero dejarlo muy claro. Por esencia, por definición teórica democrática, abro comillas, de los grandes teóricos de la democracia, el gobernante es entre sus conciudadanos el mejor capacitado, cualificado y preparado para llevar los destinos de la sociedad, cosa que no pueden hacer sus otros conciudadanos. Cierro comillas. Y otro elemento fundamental del control: los ciudadanos quieren sentir un gobernante tan parecido a ellos, tan cercano a ellos, tan similar a ellos, incluso igualitico a ellos, que podrían ser ellos los que gobiernen, pero no gobiernan porque no tienen la misma cualificación, capacidad y experiencia que tiene el gobernante. Eso quiere sentir el ciudadano, alguien cercano, pero que tenga todo bajo control. El ciudadano no quiere preocuparse por lo que va a suceder mañana en las principales lógicas que afectan a una sociedad: servicios públicos, seguridad, cobertura educativa, salud. Elementos básicos que requiere el ciudadano y que él lo único que quiere es levantarse al otro día a las 6 de la mañana y tener algo que desayunar y saber que todo lo demás está controlado, porque hay unos políticos que lo controlan. Siguiente, otorga empatía, lo hablé, ponerse en el zapato del ciudadano. Siguiente, diferencias entre riesgo y crisis. Les explicaba al comienzo que la crisis es inherente al ejercicio de vivir. La crisis, por ende, es inherente al ejercicio de gobierno. Y lo decía en la cumbre de Monterrey hace unos meses. Político que no acepte que la crisis hace parte del negocio es un político que está llamado a retirarse del ejercicio político. El riesgo está ahí. El tema de la crisis es que el riesgo es latente, pero la crisis es un riesgo materializado. El riesgo siempre va a existir. Lo importante es no dejar que se materialice. Y si se materializa, tomar las 5 posturas que hablamos anteriormente: controlar, la apología, el perdón, las acciones correctivas. Siguiente,
Las conclusiones. Clave, tener un discurso político que esté a la altura de la situación. Político que no prepare el discurso. Político que no entre en el discurso es político que está improvisando. Alguna vez leí que los mejores discursos improvisados requerían 3 semanas de entrenamiento. Y es así. Cuando el político se va a parar frente a un público, tiene que tener un guión y tiene que estar preparado para lo que va a mencionar, lo que va a decir, pero sobre todo lo que va a proyectar, porque el ciudadano está pendiente de qué le va a afectar de esa proyección. Tener un equipo de respuesta a la crisis, una cara visible, un apoyo, no se muestra solo ante la situación. El político John Maxwell, el mayor teórico del liderazgo en el mundo, el autor más prolífico del mundo, que no hace novelas sino que hace libros formativos, gran teórico del liderazgo, dice que hay algo que se llama la ley del tope. Si el gobernante es el más capaz y más formado entre su gobierno, el tope de su gobierno, el tope de las acciones políticas de su gobierno va a llegar hasta donde llegue la capacidad del líder. Líder inteligente siempre tiene un equipo que es más capaz, que tiene mayor formación, que tiene experiencia, y que el tope no va a terminar en sus capacidades, sino que el tope va a ser permanentemente ampliado, porque no depende de él, depende del crecimiento de su equipo. Siguiente. Anteponerse a cualquier posible crisis y hacer un diagnóstico integral del problema. Muchas veces salimos a hablar, salimos a prometer soluciones y ni siquiera hemos analizado qué constituyó y qué generó el problema. Siguiente. Establecer un plan de acción, lo mencioné ahorita, no improvisar. Tener claridad de qué riesgo vamos a mitigar, cómo lo vamos a mitigar y a quién vamos a afectar en la mitigación del problema. Nunca mostrarse como alguien que improvisa y no sabe lo que hace. Explicado. Siguiente. Toda crisis se supera con conocimiento y acción. Y aquí sí quiero mencionarles algo. Muchos políticos desconocen elementos esenciales de las comunidades que gobiernan. Muchos políticos, y esta palabra es clave, no conocen los dolores de los ciudadanos de su territorio. Invito a los políticos a que conozcan lo que le duele a sus ciudadanos, porque si conocen lo que le duele a sus ciudadanos, van a poder darle la cura que tanto necesitan y anhelan. Y político que le da la cura a un ciudadano es un político inolvidable. Ser eficiente a la hora de comunicar y no olvidar que la política es comunicación. ¿Qué problema? ¿Qué problema? A los políticos se les olvida que la esencia propia de la política es comunicar. De nada sirve ser un excelente gobernante y no saber comunicar, porque estar en este escenario es como estar en el ejercicio de ser un mal gobernante. Y hay muchos gobernantes normales, básicos del montón, que son excelentes comunicadores y tienen y generan la percepción de un gran éxito de su gestión pública. Y puede que no tengan logros de fondo estructurales, pero son buenos comunicadores. Y hay muy buenos gobernantes que comunican muy mal. Y la percepción en la ciudadanía es que no realizan bien su trabajo y no están generando una acción política efectiva para sus conciudadanos. Por eso hay que entender que político que no sabe comunicar está en el mismo rango del político que no sabe actuar. Por eso, señores políticos, felicitaciones los alcaldes, gobernadores que están acá entrenando a sus equipos de comunicación de gobierno y a los candidatos que están entrenando a sus equipos de campaña. Tenemos 1000 personas en 3 auditorios simultáneos. Nunca antes visto en Colombia esto. 60 conferencistas de primer nivel internacional. Una comisión de 70 legisladores y gobernantes dominicanos, 30 mexicanos, una comisión gigantesca de Ecuador. Nunca se había visto en Colombia, pero quiere decir esto que cada vez la ciudadanía tiene más sentir e interés por lo que les sucede en el día a día. Recuerden una sola cosa para que terminemos. El arte de gobernar requiere una claridad conceptual de lo que se tiene que hacer con planificación, pero establecimiento de unas metas estratégicas claras al final del periodo, determinando unos indicadores que nos puedan servir
para identificar si estamos cumpliendo progresivamente con los objetivos, y los indicadores tienen que ser cuantitativos, medibles y sobre todo, evaluables. Si no estamos evaluando permanentemente nuestra gestión y sobre todo la gestión del manejo de la crisis, lo único que vamos a dar son palabras sin fondo y sin estructura real. Y lo que quieren los ciudadanos es ver concreciones y metas efectivas al final del periodo, porque al final no importa con cuántos votos ganaste la elección, cuenta con cuántos votos sos capaz de mantenerte en la siguiente y reelegirte, o poner a alguien de tu equipo a que gane la siguiente elección, porque la política no es de definiciones románticas y la política no es de buenos ni malos, es de intereses. Y la política, no se les olvide, buscar, obtener, administrar, consolidar, pero sobre todo mantener el poder. No sean políticos condenados al ostracismo o al olvido, sean políticos llamados a ser recordados por sus ciudadanos, por sus comunidades y anhelados en un futuro cuando los siguientes gobernantes no sean tan buenos. Muchas gracias.